Soy Patrick Lumumba desde la presa de Maruba, en el condado de Machakos, la República de Kenia, en el continente africano. Seguimos con nuestras discusiones sobre el continente y hoy nos enfocamos en la rebelión Maji Maji. Maji significa agua en suajili. Esta rebelión es recordada por los historiadores e incluso se estudia en las escuelas, ya que representó uno de los momentos más sombríos en la parte oriental de África y una de las acciones más devastadoras llevadas a cabo por los alemanes mientras realizaban algo parecido en la parte occidental de África. La rebelión Maji Maji tuvo lugar en la actual República de Tanzania, que en aquel entonces era el territorio de Tanganica. La importancia de esta rebelión, ocurrida entre 1905 y 1907, radica en que fue la primera vez que diversos grupos africanos o tribus, según la terminología de los antropólogos europeos, se unieron para luchar contra el poder colonial. El punto es que cuando los alemanes llegaron bajo el mando del gobernador Gustav von Gotzen, seguían una consigna que parecía universal donde quiera que estén los alemanes: someter a la población a toda costa. Si un método no funcionaba, volvían a hacer lo mismo. En la práctica, esto significaba que estaban dispuestos a matar y mutilar, y así lo hicieron. Pero cuando los alemanes llegaron, había un líder, Kinjekitile Ngwale, quien unificó a distintas tribus bajo una idea, que ya habían previsto la llegada de los alemanes y que podían defenderse. Les dijo que, aunque los alemanes tuvieran armas de fuego, él poseía un brebaje que, al aplicarlo sobre la piel, haría que las balas no los atravesaran. De ahí proviene el nombre Maji Maji. Según los historiadores, la mezcla consistía en agua, mijo y aceite de ricino para que se adhiriera a la piel. Esto dio valor a la población, que marchó hacia los soldados alemanes. Naturalmente, los alemanes siempre fueron más numerosos y el poder de sus armas hacía que cualquier resistencia con lanzas o flechas fuera inútil. Se calcula que esa rebelión causó la muerte de miles de personas, con una cifra de entre 75.000 y 300.000 víctimas. No obstante, cabe preguntarnos, ¿qué motivó dicha rebelión en primer lugar? Tanganica, conocida en aquel entonces como el África Oriental Alemana, poseía un valor estratégico debido a sus fértiles tierras para el cultivo de algodón. Dado que el procesamiento del algodón era vital para la industria textil alemana de la época, su objetivo era producir este bien en África para transportarlo directamente a Alemania. Se trataba de mano de obra forzada. A las personas se les asignaban alojamientos, pero les arrebataban sus tierras para obligarlas a cultivarlas. Una vez que terminabas de trabajar la tierra, se apropiaban de la producción. Al final, lo que recibían por ello era prácticamente nada. Por tal motivo, los líderes, bajo el mando principal del jefe Kinjekitile Ngwale, como ya mencioné, declararon: no aceptaremos esto. Esto es esclavitud y no podemos permitirlo. Ante cualquier resistencia, los alemanes respondían con violencia. Sabemos que, tras esos enfrentamientos, donde murieron cientos de miles de personas, la gente se encontraba en una situación crítica, pues al tener que plantar algodón, se quedaban sin comida, dado que el algodón no es un producto alimenticio. Por lo tanto, ante cualquier resistencia, la respuesta de los alemanes era: Gustav von Gotzen,
quien en la historia es recordado como una de las primeras personas en implementar la política de tierra quemada. Literalmente, quemaba todo para asegurar que no quedaran alimentos. Quemaba todo para garantizar que la población se viera forzada a producir independientemente de su voluntad. Al final, cuando la rebelión Maji Maji terminó por completo en 1907, se produjo una gran hambruna conocida como ukame, término que en suajili significa precisamente hambruna. Ese fue el desenlace de la rebelión Maji Maji. Lo notable de la rebelión Maji Maji es que, a pesar de haber sido un fracaso militar por parte del jefe Kinjekitile Mwale, sirvió como referente para diversos levantamientos en todo el continente africano. Aunque ya hemos mencionado otros ejemplos, la rebelión Maji Maji ocurrió en un periodo histórico mucho más cercano. Esto ocurre en el siglo XX, justo cuando la lucha por la independencia está comenzando en serio. Las potencias europeas ya han obtenido el visto bueno durante la Conferencia de Berlín de 1885 y cada una está apoderándose de sus territorios. El África Oriental alemana es muy importante para los alemanes porque en ese momento ya se habían apoderado de lo que hoy es Tanganica y además están presentes en otras regiones de África Occidental, así como en el sur del continente. Tanzania se convierte entonces en su territorio preferido. Cabe recordar que tanto Tanzania como la costa oriental de África iban a cobrar una gran importancia más adelante y en realidad ya eran importantes. Los alemanes que conocemos, como Ludwig Kraft, Rebmann u otros, utilizaban precisamente esta zona. Así que asegurar que la población estuviera sometida era un factor clave. Maji Maji se convierte entonces en ese único hecho, en ese único acontecimiento que sirve de ejemplo para los demás. Aunque parezca que fracasas, debes resistir al colonizador. Podremos ver cómo se repite esto en Kenia a través del movimiento conocido como Mau Mau. Y por eso Maji Maji se convierte entonces en un punto crucial. ¿Y cuáles son, pues, las lecciones que se pueden aprender? La lección que hay que aprender de la rebelión Maji Maji es que los africanos siempre se organizaban contra la colonización. La rebelión Maji Maji es tan importante que, en 1980, el gobierno de la República Unida de Tanzania creó un museo en la ciudad de Songea, conocido como el Museo Memorial Maji Maji. Y la importancia de este museo radica en que alberga muchos de los objetos, en la medida en que fue posible recolectarlos, que se utilizaron durante aquel periodo concreto en el que tuvo lugar la resistencia. También es importante que el lugar elegido fuera precisamente aquel en el que fue asesinado un jefe, porque eso dota de significado y de vida a la historia. Debemos tener en cuenta que podemos extraer varias lecciones de la rebelión Maji Maji. Primera lección. Los africanos de África Oriental se organizaron y ofrecieron resistencia. Segunda lección. Puede que la resistencia fuera derrotada, pero lo cierto es que se convirtió en la chispa que encendió la llama de la posterior lucha por la independencia. Tercera lección. Aquello transmitió un mensaje de mayor alcance a todo el continente africano, que en efecto, no importa quiénes sean ni cuáles sean sus diferencias. Cuando existe un enemigo común, hay que organizarse. Kinjekitile Mwale consiguió reunir a diferentes tribus de todo el territorio que entonces se conocía como Tanganica. Y, pese a sus diferencias, se unieron para enfrentarse a un enemigo cuyo objetivo no era únicamente controlarlos, sino también humillarlos y someterlos. Y por supuesto, por último, el hecho de que hoy exista un museo resulta muy útil, porque sirve como un contundente recordatorio para las generaciones más jóvenes de que,
Siempre que exista una potencia extranjera dominante, es importante oponer resistencia y preservar la historia. El debate fue largo. Debía construirse un museo y finalmente se decidió que era importante dejar constancia de esos acontecimientos. La rebelión Maji Maji sigue siendo uno de los levantamientos más emblemáticos contra los alemanes protagonizado por africanos, que hoy podríamos considerar de origen tanzano. Constituye una importante lección tanto para el colonizador como para los pueblos colonizados. Siempre hay que resistir cuando lo que se pretende es humillar y someter. De ahí el nombre de Maji Maji. Otros sostienen que, en realidad, se trató de una táctica militar, pues en ocasiones hay que recurrir a ciertas estratagemas para infundir valor a un ejército. El hecho de que Kinjekitile Ngwale supiera realmente o no si aquello les ayudaría a resistir las balas es una cuestión aparte, pero recordemos que afirmaba estar bajo la posesión del espíritu denominado Hongo. Se decía que Hongo era una serpiente dotada de ciertos poderes mágicos. Y creo que esta fue una gran estrategia militar para infundir valor a los soldados frente a un enemigo superior. Pero la pregunta que exige una respuesta es la siguiente. ¿Qué hicieron los alemanes tras el fracaso de la rebelión Maji Maji en 1907? Lo que hicieron fue aplicar la táctica de la tierra quemada. Incendiaron las tierras donde vivía la población y, durante mucho tiempo, la región sufrió hambrunas y murieron miles de personas. Era un mensaje inequívoco. Si no obedecían, estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para someterlos. Gustav von Götzen sigue siendo recordado como uno de los gobernadores más despiadados que Alemania envió a cualquiera de sus territorios coloniales. Posteriormente, además, se impusieron nuevos impuestos y la población fue obligada a realizar trabajos forzados. Una vez que te imponían el impuesto de capitación, no te quedaba más remedio que trabajar. Si no lo hacías, acababas en la cárcel. Así actuaban los alemanes, al igual que otros colonizadores. Primero sometían a la población, provocaban hambrunas y luego implantaban medidas que obligaban a la gente a trabajar quisiera o no. Ese era el verdadero rostro cambiante del colonialismo. Si se dice que el camaleón cambia de color, los colonizadores eran aún peores. Pasaban de una táctica a otra según les convenía. Pero el objetivo final siempre era el mismo. Obtendremos el algodón y los recursos que necesitamos, porque las fábricas textiles alemanas necesitan algodón y ustedes lo producirán, les guste o no. Muchas gracias. Continuaremos con este debate y esta conversación, pero antes hagamos una breve pausa. Volveremos para seguir analizando estas cuestiones tan importantes que afectan al continente africano y, por extensión, al resto del mundo. Muchas gracias.